Hola chicos, muy buenos días y vamos a empezar de la siguiente manera. Un momentito. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Todos están con su material, ¿cierto? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Me escuchas? A ver, gente, por favor. Sí, listo. Dana, todos están con su material en la mano. Sí, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a trabajar el material este de que tiene que ver, dice filosofía política. Filosofía política. Y a partir de ahí vamos a dar la parte teórica en función a cada pregunta, ¿ok? Entonces me dice acá, la pregunta uno dice, lee el siguiente texto y a continuación responda la pregunta 2. Dice, en primer lugar, hemos de adoptar el principio de que, como hemos dicho antes, la variedad de constituciones proviene de que, aunque reconocen la justicia y la igualdad proporcional, yerran equivocan con todo en el modo de alcanzarlas o de alcanzar la justicia. La democracia, dice, en efecto, ha surgido de la noción de que por ser iguales los hombres en algún aspecto, son iguales en absoluto. Y así se piensa que por ser todos igualmente libres, han de ser en absoluto iguales. La oligarquía, por su parte, viene de suponer que, por ser desiguales en un respecto, han de ser desiguales en absoluto, porque son desiguales en cuanto a la propiedad, supónense que son desiguales en absoluto. Y después los unos, creyéndose iguales, pretenden participar en todo igualmente, mientras que los otros, creyéndose desiguales, procuran tener más que los otros, lo cual es una forma de desigualdad. Todas las constituciones, por tanto, tienen cierto elemento de justicia, pero son deficientes como arreglo a un patrón absoluto. Y por esa causa, unos y otros, cuando no obtienen en la República la parte que estiman corresponder a las ideas que sustentan, promueven la revolución. Aristóteles, política. Según el texto escrito por Aristóteles, el que los hombres sean igualmente libres, y tenemos que encontrar la respuesta, pero para eso, ¿qué te parece si comparto contigo? Déjame buscarlo. A mí me hablan de Aristóteles, ¿cierto? Me hablan de Aristóteles. Aquí está Aristóteles. Pregunta para todos. ¿Se está viendo la diapositiva? ¿Aló? Sí, listo. Entonces, mira, Aristóteles, en la lectura que acabamos de realizar, me menciona, habla de democracia, habla de oligarquía, habla de república. Democracia, oligarquía, república. Y la lectura está bien interesante. La lectura está bien interesante, forma parte del libro de Aristóteles, Política. Entonces, Aristóteles, en cuanto a sociedad y política, ¿qué nos tiene que decir Aristóteles? Lo primero que tenemos que recordar es que Aristóteles es el que
de una u otra manera afirma de que el hombre es un zoón político, que es un animal político. Nosotros tenemos que reflexionar acerca de lo que es la política, ¿no? Y de repente tenemos una concepción equivocada de la política porque hoy en día, en la situación, en el contexto en el que vivimos, probablemente estemos pensando que política es sinónimo de corrupción, política es sinónimo de poder. Bueno, en todo caso, tenemos una visión un poco equivocada o un poco decepcionada de lo que es la política. Lo cierto es que la política permite a las personas vivir en armonía. La política implica establecer normas, establecer reglamentos, ¿cierto?, que nos permitan respetarnos y vivir en armonía, vivir de manera respetuosa entre todos nosotros. Y también propicia una serie de deberes y derechos que tenemos, ¿no? Las personas, los individuos tenemos derechos, claro que sí. Hay derechos y seguramente tu profesor de cívica te habrá mencionado eso. Hay derechos universales. Esos derechos universales pues se deben respetar sí o sí, ¿no? ¿Cierto? Los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Los famosos derechos humanos se deben respetar. Nadie puede ir en contra de tu integridad. ¿Cierto? Nadie puede ir en contra de tu integridad. ¿Listo? Muy bien. Pero así como tenemos derechos, tenemos también deberes. Y un deber implica, no necesariamente es lo mismo que obligación, no necesariamente es lo mismo que obligación, pero un deber es esa acción que yo debo hacer, pero ¿qué implica eso? Un deber implica aquello que se tiene que realizar para el beneficio de los demás también, mío y de los demás. Por ejemplo, el tema de pagar impuestos, deber pagar impuestos, ¿no? Entonces, ahora, otro tema es, pero ¿cuántos impuestos debo pagar, profesor? O sea, yo no voy a pagar, yo que gano una cantidad, o sea, no tan grande de dinero, no voy a pagar tanto impuesto como una empresa grandota de repente, no, no es lo mismo. Claro, entonces ahí se establece, pero alguien tiene que establecer esas normas. ¿Correcto? Entonces, eso implica vivir en política. Aristóteles decía, el ser humano es un animal político. No podemos, político implica también el hecho de ser sociales, o sea, vivir en política, hacer política, vivir en sociedad. Pero para vivir en sociedad se necesita estas políticas, estas normas, estos reglamentos, estos deberes, estos derechos. Y Aristóteles decía que el hombre por naturaleza, está en la naturaleza humana ser político. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás captando hasta acá? ¿Aló? Ok, listo. Entonces, Aristóteles decía, con respecto a las formas de gobierno, porque obviamente esas normas, ¿quién las implanta? Esas normas de las cuales estamos hablando, ¿de dónde salen? Entonces, Aristóteles mencionaba que existen, por ejemplo, formas correctas del gobierno, pero estas formas correctas de gobierno se pueden desviar, convirtiéndose en formas de gobierno inadecuadas, ¿no? Convirtiéndose en formas de gobierno inadecuadas. Aristóteles considera que existen tres formas de gobierno correctas: monarquía, aristocracia y república. Monarquía, aristocracia y república. Como puedes observar en el cuadro, la monarquía es el gobierno de uno, monarca, el rey, generalmente no. Uno pensando en el beneficio de todos o de la mayoría. Cuando eso se tergiversa, se convierte en tirano. Gobierna el gobierno de uno para el beneficio personal o de los intereses de su grupo. Pero básicamente, por eso se llama tirano, es un tirano. Monarca y el la aristocracia es el gobierno de los mejores, de los más preparados, de los que tengan mejor preparación para gobernar.
Pero esta aristocracia es un pequeño grupo. Aristóteles considera que eso no está mal y eso está relacionado con la lectura. Eso está relacionado con la lectura, ¿cierto? Entonces, pregunta, anda analizando con la lectura. Hablo de un monarca, en la monarquía uno gobierna y luego viene, están por debajo del monarca. Por tanto, no son iguales. La aristocracia, los mejorcitos en un aspecto, o sea, que tengan la capacidad para poder gobernar, para tomar mejores decisiones, qué sé yo, esos son los que deben gobernar. Luego vienen los que están abajo. Otra vez, eso no es igualdad, hay desigualdad. Aristóteles consideraba que son buenas formas de gobierno. La república, la mayoría, eso está mejor, profesor, pero sin perjudicar a la minoría. Igual, entonces, la república, la mayoría, pero no es que todos gobiernen, sino es que están representados por, ¿no? Hay una representación, se eligen, ¿cierto? Se eligen en una república, se elige, la mayoría escoge a sus representantes, pero esta república gobierna, pero sin perjudicar a la minoría. Esa mayoría está representada, ¿no? Elige a sus representantes, son representantes de la mayoría, pero gobierna sin dejar de lado a la minoría, a los grupos que no pertenecen a la mayoría. Por ejemplo, en el caso del Perú, el tema de las religiones, la mayoría son católicos, pero hay una minoría que no son católicos. Entonces, la república implica que los católicos escojan a sus representantes, pero sin perjudicar tampoco demasiado a los que no son católicos. ¿Me entiendes o no? Pero igual, otra vez desigualdad. Ahora, la aristocracia se convierte en oligarquía. La oligarquía viene a ser ese grupo, ese pequeño grupo que gobierna, ok, pero que tiene poder adquisitivo, que tiene poder económico. Y ellos son los que gobiernan. No son elegidos, no necesariamente son los mejores porque toman mejores decisiones, sino porque tienen poder, sobre todo poder adquisitivo, la oligarquía. Por eso en algún momento, cuando escuchas las noticias, algunos candidatos, algunos por ahí escuchas, ¿no? La oligarquía limeña, es decir, la oligarquía limeña hace referencia a las personas o al grupo de personas o a la sociedad que tenga mucho poder adquisitivo, ¿no? Mucho poder adquisitivo. Pero oligarquía, los ricos que gobiernan siguen favoreciéndose a sí mismos, siguen favoreciéndose a sí mismos. Y como puedes observar ahí, la democracia, dice Aristóteles, ¿no? Es una tergiversación de la república porque puede ser mal llevada, y eso es lo que dice la lectura, ¿no? Puede ser mal entendida. Si nosotros regresamos a la lectura, si nosotros regresamos a la lectura, podemos hacer de manera calmada. Mira, vamos a ver, acá me habla algo interesante. En primer lugar, hemos de adoptar el principio de que, como se ha dicho antes, la variedad de las constituciones proviene distintas formas de establecer. Dice acá, la variedad de constituciones. Una constitución es la que mantiene las normas, ¿no? Es la política de una nación está concentrada, condensada en su constitución. Ella es la que nos dicta las políticas que debemos seguir. La variedad de constituciones proviene de que, aunque todos los hombres reconocen la justicia y la igualdad proporcional, yerran, se equivocan con todo en el modo de alcanzarlas. Todos entendemos de que debe haber justicia e igualdad, pero ¿cómo alcanzamos esa justicia y esa igualdad? Y él dice que se equivoca. La democracia, dice, en efecto, ha surgido de la noción de que, y acá nos cuestionamos la democracia, muchachos, nos cuestionamos la democracia, porque en inicio pensamos que la democracia es una forma de gobierno que busca la igualdad para todos, que todos somos iguales. Entonces ponte a pensar, ¿somos iguales realmente? Dice acá, ha surgido de la noción de que por ser iguales, los hombres en algún aspecto son iguales en absoluto.
somos iguales en absoluto, entonces cualquiera puede gobernar. Pero la pregunta es, ¿todos están preparados para gobernar? Wilson, el grupo Romero reciente Leo Wilson, sí podría ser la oligarquía limeña, podría estar representada por el grupo Romero. Entonces, ponte a pensar, cuando nosotros hicimos filosofía peruana y cuando se habló de que el Perú se independiza de España, surgieron dos movimientos, los liberales y los conservadores. Justamente los liberales promovían esto, ¿no? Todos hemos alcanzado la independencia, entonces todos somos iguales, ¿cierto? Todos somos iguales. El que sabe leer y el que no sabe leer, todos somos iguales. Aguanta, un ratito, perfecto. Todos somos iguales, pero no me vas a decir que entre el que sabe leer y por poner un ejemplo, entre el que sabe leer y el que no sabe leer, va a gobernar el que no sabe leer. O estoy discriminando ahí. ¿Tú crees que estoy discriminando? Te pregunto. ¿No? Entonces, eso es lo que dice la lectura. La democracia, en efecto, ha surgido de la noción que, por ser iguales los hombres en algún aspecto, porque, claro, somos iguales ¿en qué somos iguales? En que tenemos los mismos derechos, por ejemplo. Yo sé leer, él no sabe leer, pero todos los dos somos seres humanos y merecemos el mismo respeto. Ahí sí. Pero dice acá, por ser iguales en algún aspecto, somos iguales en todo. Falso. Y así se piensa que por ser todos igualmente libres, han de ser en absoluto iguales. La oligarquía, por su parte, eso piensa la democracia. La oligarquía, que ya te dije qué significa, viene de suponer que por ser desiguales en un respecto, porque la oligarquía que dice, yo tengo poder económico, digo, tú no, no vamos a ser iguales, no vamos a ser iguales. Yo soy dueño de tantas haciendas, soy dueño de tanto, tú no. Entonces, ¿me vas a decir que somos iguales? No. Entonces, la oligarquía parte de que por ser desiguales en algún aspecto somos desiguales, mm, han de ser desiguales en absoluto. O sea, como somos desiguales en algún aspecto, somos desiguales en todos. Entonces, no te puedes comparar conmigo. ¿Cómo te vas a comparar conmigo, pues? La oligarquía piensa de esa manera. Mm. Y después, los unos, los de la democracia, creyéndose iguales, pretenden participar en todo igualmente, mientras que los otros, lo de la oligarquía, creyéndose desiguales, procuran tener más que los otros, lo cual es una forma de desigualdad. Todas las constituciones, finalmente dice, por tanto, tienen cierto elemento de justicia, pero son deficientes con arreglo a un patrón absoluto. Y por esta causa, los unos y otros, los de la democracia y los de la oligarquía, cuando no obtienen en la república, que más o menos es el punto medio, ¿no? La parte que estiman corresponder, o sea, en una república, el demócrata, en una república que no obtiene lo que él quiere, es decir, que todos seamos iguales, ¿qué promueve? Una revolución. Y lo mismo hace la oligarquía. En una república la oligarquía no obtiene lo que quiere, es decir, que no me compares con el otro, somos desiguales, ¿qué promueve? Una revolución también. ¿Se entendió la lectura? ¿Aló? Listo, Wilson. Entonces, según el texto escrito por Aristóteles, el que los hombres sean igualmente libres, ¿cuál será la clave? ¿Garantiza la vida pacífica en democracia? No significa que lo sean en otros aspectos. ¿Asegura la equidad económica entre ellos? ¿Convierte a la oligarquía en el mejor sistema? ¿Cuál sería la clave para ti? ¿Estamos de acuerdo que es la B?
no significa que lo sean en los otros aspectos. Pregunta, ¿se entendió? ¿Sí? Ok, ese es de Aristóteles. La segunda pregunta, en función a esa lectura, Lucianita, buenos días, Luciana, dice lo siguiente. A decir de Aristóteles, cuando los hombres promueven la revolución se debe a que, en esta pregunta debes recordar que la lectura dice los demócratas y la oligarquía, la democracia y la oligarquía, y que ambos en un sistema republicano, cuando no consiguen lo que promueven ellos, generan la revolución. ¿Qué busca el demócrata? ¿Qué busca la democracia? Que seamos todos iguales en todos los aspectos. Equivocado. ¿Qué busca la oligarquía? Que todos somos desiguales. Si somos desiguales en un aspecto, entonces somos desiguales en todo. Bien equivocado. ¿Cuándo se busca la revolución? A pesar de la existencia de leyes, los hombres son injustos. Los castigos son deficientes para el cumplimiento de la ley. El mundo de la política es impredecible y carente de leyes. Escribieron sus leyes bajo distintos patrones de igualdad. Ujú. ¿Dedo sí o no? Muy bien, excelente. ¿Sí? ¿Se entendió? Avis, Medalí, hola. ¿Estamos bien, muchachos? Ya hay, buenos días con todos, ya tenemos más de 30 estudiantes en sala. Buenos días con todos. Estamos desarrollando el tema de filosofía política y lo estamos desarrollando a partir de las preguntas y las lecturas que nos plantean. Luego dice, en la pregunta número 3, ¿no? La primera lectura trajo consigo las dos primeras preguntas. Vamos a la pregunta número 3. Isabel reside en Francia hace 5 años. Ahí logró cursar estudios superiores y conseguir un trabajo que le permitiese vivir cómodamente. Además, el año pasado se compró su casa y este año acaba de sacar un automóvil que puede pagar en cómodas cuotas. Ella afirma sentirse segura y esperanzada en que el futuro seguirá cumpliendo sus metas, ya que, tal como lo afirma John Luke, entonces, ¿qué necesito yo? Una diapositiva que me hable de Luke. Ok, entonces buscamos una diapositiva que nos hable de John Luke. Buscamos a John Luke. Ujú. Dar esto por aquí. Entonces, acá tenemos a John Luke, que es considerado el padre del liberalismo moderno. Que es considerado el padre del liberalismo moderno, John Luke. Ok, y él tiene un libro que se llama Cartas sobre la tolerancia. Pero también es importante entender el contexto de John Luke. A John Luke lo encontramos en lo que es el periodo de la Edad Moderna. En la Edad Moderna. Antes de la Edad Moderna, ¿cuál es la edad anterior a la Edad Moderna? Dímelo, por favor. Escríbelo. ¿Cuál es la edad la Edad Media? Gracias, Marcia. Gracias. La Edad Media, Dana. Muy bien, Luciana, la Edad Media. La pregunta es, esto ya lo sabes tú, porque lo hemos trabajado en clase, lo hemos trabajado en clase. El periodo de la Edad Media, que dura casi 1000 años y tantos, conocido como 1000 años de oscuridad, ¿correcto? Acuérdate que durante ese periodo, desde el punto de vista filosófico, la fe predomina por encima de la razón. Y desde el punto de vista político, la iglesia rige por encima de los monarcas. La figura del Papa, inclusive, llega a estar por encima de los reyes. Entonces, el poder de la Iglesia Católica es tremendo, ¿no? El poder de la Iglesia Católica es tremendo. Pero recuerda que en la Edad Media predomina el sistema feudal. Y la Iglesia Católica es un gran señor feudal, pues, es un gran señor feudal, ¿correcto? Claro que sí, la Iglesia Católica de tierras, de poder. Pero acuérdate que en el año 1453, acuérdate que en el año 1453
se da la toma de Constantinopla, ya no hay ese puente de comercio entre Oriente y Occidente, ¿cierto? Esto va a traer como consecuencia el surgimiento, entre otras cosas, el surgimiento del movimiento humanista y renacentista, el humanismo y el renacimiento. Esto cambia la visión que se tenía en Europa, ¿no? Con respecto a la cultura, a la literatura, al teatro, a la música, pero también a la filosofía y también a las formas de gobierno, ¿correcto? En el campo de la filosofía recuerda que surge el racionalismo y el empirismo principalmente, ¿no? En la Edad Moderna principalmente, pero pero en el campo de la política también. Y dicho sea de paso, Luke es empirista. Dicho sea de paso, Luke es empirista. Pero en el campo de la política, en el campo de la política, Luke lo que va a plantear es, ¿no? El señor John Luke lo que va a plantear es, este, lo que va a plantear es una nueva visión de la política, ¿no? Una nueva visión de la política. Recuerda que venimos de una tradición en la Edad Media donde la iglesia prácticamente tiene todo el poder, ¿no? La iglesia católica. Entonces, los gobiernos, en ese caso monárquicos, ¿no? En este caso monárquicos, están de una u otra manera supeditados a lo que plantea la iglesia. Las políticas económicas provienen, si no hay la aprobación de la iglesia católica, no se llevan a cabo. Entonces el señor John Luke, con otros personajes, pero en la pregunta 3 me preguntan básicamente de Luke, plantea nuevas formas de gobierno. Y él habla sobre la tolerancia. ¿Y por qué la tolerancia? Porque, claro, si nosotros decimos que la iglesia católica es la que dirige, la que controla, ¿qué pasa con aquellos que no son católicos? Intolerancia hacia los católicos, hacia los no católicos, perdón. ¿No? Entonces, de una u otra manera, él va a plantear, va a escribir este libro, Cartas sobre la Tolerancia. Y en este libro, Cartas sobre la Tolerancia, ¿qué va a plantear el señor Luke? ¿Qué es lo que va a plantear el señor Luke? Va a plantear lo siguiente, ¿no? Todos los individuos son libres y que los individuos son iguales. No me confundas con la lectura anterior, porque la lectura anterior fue de Aristóteles, ahora estamos hablando de Luke. Ok, estamos hablando de Luke. Ahora, si tú te pones a pensar, la iglesia católica es jerárquica, o no hay jerarquía en la iglesia católica, ¿no? O sea, tú no vas a comparar a un papa, al papa, con un sacerdote de pueblo. Y al sacerdote de pueblo no lo vas a comparar con un feligrés. Un feligrés es como tú y como yo, ¿cierto? Entonces, sí hay jerarquías, no me vas a decir que no hay jerarquías. Entonces, si hay jerarquía, hay de cierta manera desigualdad, ¿no? Desigualdad. Y la Iglesia Católica también de una u otra manera propicia eso. Propiciada en todo caso, y Luke está en contra de eso. Y él dice, no, todos somos libres, y todos somos iguales, dice. Si somos libres y somos iguales, entonces todos tenemos la misma capacidad, o que la misma capacidad y libertad para decidir. Decidir qué forma de gobierno debemos tener. O sea, podemos decidir, no nos la tienen que imponer. Por lo tanto, dice Luke, la tolerancia depende de la naturaleza contractual de la asociación política. Ahí aparece esta palabrita importante, ¿ok? En Luke, por ejemplo, contractualismo, el contractual. Pregunta, chicos, ¿qué entiendes por contractual? ¿Qué entiendes por contractual? ¿Aló, chicos? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? A ver. Pero ya, sí, Marcia, estoy contigo, pero contractual no viene de contrato, contractual no viene de contrato, contrato,
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tu papá ha comprado un predio, tu papá ha comprado un predio, un terreno, y ha construido 4 pisos, y de esos 4 pisos ha sacado 8 departamentos, y los alquila, y los alquila, ¿cierto? Los alquila. Y la persona que quiere alquilar un departamento, ¿qué hace con tu papá? ¿Qué hace con tu papá? ¿Firma qué cosa? Firma un contrato. Pregunta, ¿qué dice ese contrato? ¿Qué hay en ese contrato? Se establecen las reglas. Excelente Luciana, se establecen las reglas. ¿Cuánto se va a pagar por el alquiler mensual? ¿Qué día se debe pagar? ¿Qué día se debe pagar? ¿Cuáles son las penalidades si es que no paga a tiempo? ¿Cuánto tiempo dura dicho contrato? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entendiste lo que es un contrato? Dime, ¿qué contrato tienes tú con el dios Aldir? Dime, ¿qué contrato tienes tú con el dios Aldir? Tomar, no, Medalí, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Pero además de estudiar, ¿qué otro contrato tienes con Aldir? Así es, Marcia, estoy contigo, Marcia, estoy contigo. No, ingresar a las clases virtuales, tonear los fines de semana. Oye, tú tienes un contrato con tu tutor. El contrato es asistir a clases de lunes a viernes, ¿ok? Ingresar temprano. O sea, profesor, pero yo no he firmado nada. A eso se le llama un contrato tácito. Tácito. Surge, que surge de la convivencia, ¿correcto? Ajá, está establecido. Muy bien, Marcia, muy bien. Entonces, ¿me entendiste, Medalí? ¿Me entendiste? ¿Ok? Entonces John Luke dice, la tolerancia va a depender de la naturaleza contractual de la asociación política. O sea, va a haber tolerancia, significa respetarse, ¿cierto? Pero eso va a depender del contrato. Si el contrato es muy abusivo, si el contrato es muy abusivo, entonces no va a haber tolerancia. Ah, ya, profesor. ¿Qué más nos dice? Él habla de contrato, entonces, como dice por acá, una compañera escribió acá, perdón, déjame buscar lo que escribió una compañera. Contrato social, lo que dice Marcia, para convivir bien y con respeto. Ya, ese es un contrato social. ¿Ok? Un contrato social. Entonces el señor John Luke planteaba eso. Pero ¿qué más plantea John Luke? Mira, te hablé del poder de la Iglesia Católica. Entonces la religión tiene un poder tremendo. El poder religioso es tremendo. El señor John Luke dice, no, debe prevalecer por encima del poder religioso civil. Y ese poder civil, poder de la gente, que no debe estar supeditado a la religión, se debe buscar la secularización y la democratización. ¿Qué significa la secularización? Es decir, que el poder civil, el Estado, administre todo lo que la iglesia tenía antes. Y democratización, que debe prevalecer la democracia. El hecho de que nosotros libremente escojamos a los representantes, que no sean impuestos. Seguimos con John Luke y John Luke también plantea algo interesante. Mira, leamos por favor lo que dice ahí. La propiedad privada es el derecho básico anterior a la Constitución. La propiedad privada.
nosotros ante lo que podría ser considerado como un antecedente de lo que posteriormente sea el capitalismo. En ese momento, siglo XVI, siglo XVII, no existe el capitalismo propiamente dicho. No existe el capitalismo. ¿Ok? Pero estamos en los inicios. ¿No? Porque la base del capitalismo es la propiedad privada. Y John Locke defiende la propiedad privada. Dice que es un derecho básico. Y hemos dicho lo que son los derechos. Anteriormente, dices, anterior a una constitución implica un contrato donde tú y yo nos sentamos y establecer esto hay que hacer, esto no hay que hacer, y nos sentamos a hacer un contrato. Eso es una constitución. Pero dice que la propiedad privada es anterior, por lo tanto es tácito, y que el Estado tiene como misión principal proteger ese derecho, el Estado. Ok, tú la adquiriste. Otra cosa es cómo la adquiriste. Lo cierto es que tú tienes ahorita esa propiedad. Tienes esa propiedad, es tuya y el Estado debe proteger. Si la has adquirido de manera legal, es tuyo, nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar, ni el Estado, porque el Estado al contrario debe proteger tu propiedad. Profesor, pero hoy en día yo he escuchado que el Estado debe, la expropiación, profesor, en la época del gobierno militar se expropió los medios de producción, los medios de comunicación, claro, en el gobierno militar y es por eso que el gobierno militar es acusado de una u otra manera de no respetar el derecho básico, que es la propiedad privada. Además de proteger la propiedad privada, proteger las libertades individuales de los ciudadanos. Eso es lo que plantea Locke. Y también dice que todo gobierno debe estar constituido por un parlamento. ¿Ok? En ese parlamento encontramos a los diputados y a los senadores. Nosotros teníamos diputados y senadores, claro, pero Fujimori en 1992 eliminó la bicameralidad, la eliminó y formó el Congreso. Ya no hay senadores ni diputados, pero la figura de senadores y diputados en un parlamento la piensa Luke, ¿ok? Antes inclusive que Montesquieu y plantea que el poder legislativo y el judicial han de estar separados. O sea, ya habla de la división de poderes del Estado. Y el rey debe estar sometido a las leyes. O sea, el rey no debe estar por encima del gobierno. ¿Ok? Esa figura, por ejemplo, hoy en día la encontramos ¿dónde? En Inglaterra, en España. En Inglaterra y en España todavía hay monarquías. ¿Ok? Pero no están por encima de las leyes. ¿Las está entendiendo hasta acá? Entonces regresamos a la pregunta número 3. Regresamos a la pregunta número 3. Y me dice, Isabel reside en Francia hace 5 años. Allí logró cursar estudios superiores y conseguir un trabajo que le permitiese vivir cómodamente. Además, el año pasado se compró su casa y este año acaba de sacar su automóvil que puede pagar en cómodas cuotas. Ella afirma sentirse segura y esperanzada en que el futuro seguirá cumpliendo sus metas, ya que, tal como afirmaría Luke, ¿cuál sería la clave? El Estado liberal protege sus derechos naturales. Así, ¿verdad? Muy bien, muchachos. ¿Entendido hasta acá? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Alguna consulta? Viene otro texto y me permiten responder la pregunta 4 y la 5. Continuamos. Si se busca en qué consiste el bien más preciado de todos, que ha de ser objeto de toda legislación, se encontrará que todo se reduce a dos cuestiones principales, la libertad y la igualdad. Son los dos bienes más preciados, la libertad y la igualdad. Sin la cual, la libertad y la igualdad, sin la cual la libertad no puede existir. Renunciar a la libertad es renunciar a ser hombre, a los derechos y a los deberes de la humanidad. La verdadera, la verdadera igualdad, la verdadera igualdad
no reside en el hecho, no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos. Ah, interesante, ¿eh? No reside en que todo sea, tú tengas igual que yo, tú ganas 5.000, yo debo ganar 5.000 también. No, la verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, sino que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro ciudadano y que no sea tan pobre como para verse forzado a venderse. Esta igualdad, dice, no puede existir en la práctica, pero si el abuso es inevitable, ¿quiere eso decir que hemos de renunciar forzosamente a regularlo? Como precisamente la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, hay que hacer que la fuerza de la legislación tienda siempre a mantener. Jean-Jacques Rousseau, el contrato social. Otra vez la palabra contrato. Otra vez la palabra contrato. Otra vez la palabra contrato. Veamos si tenemos una diapositiva acerca de Rousseau, me parece que sí. A ver, busquemos a Rousseau. Acá está. Sí, ahí tenemos a Rousseau. Y Rousseau nos dice, muchachos, ok, él es el autor de esta, él tiene un libro que se llama El Emilio o La educación sobre la educación, la importancia de la educación, el Emilio de Rousseau. Y él dice, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. No parte de ese principio, de que el hombre es bueno por naturaleza. Ok, la naturaleza humana es buena. Él no concibe que una persona nazca delincuente, asesina, no. Se convierte en delincuente, se convierte en asesina porque la sociedad lo... Él plantea la existencia de un Estado republicano, donde exista la diferencia de poderes, el poder legislativo y el poder legislativo. Justamente el poder legislativo debe regular la libertad y la igualdad. No hay libertad si no hay igualdad. La igualdad debe respaldar la libertad o sustenta la libertad. Pero la lectura reflexiona acerca de la igualdad y dice algo interesante. La igualdad no pasa por el hecho de que tengamos lo mismo. La igualdad no pasa porque lo analiza desde el punto de vista económico. No pasa porque tú y yo tengamos lo mismo, ganemos lo mismo, sino pasa por el hecho de que una persona no puede ser no debería tener tanto poder económico como para poder comprar a otra persona, ni la otra persona debería ser tan pobre como para venderse. ¿Mm? Y el poder ejecutivo dice, o sea, el poder legislativo se encarga de eso, de legislar, dar las leyes. El poder legislativo, el parlamento. El parlamento, senadores y diputados. Hoy en día, ese parlamento, en el caso del Perú, es el Congreso. Los congresistas, ellos son el poder legislativo en el país, en el caso de nosotros. Y el ejecutivo es, en el caso de nosotros, representado en la figura del señor Castillo. Ese es el poder ejecutivo. Pero Rousseau plantea que puede estar en manos de una persona o más, no necesariamente tiene que ser uno. Entonces, eso es lo que nos plantea el amigo Rousseau, eso es lo que nos plantea el amigo Rousseau. Entonces, en función a eso, ¿qué respondo? Démosle otra vez una mirada a la lectura. Si se busca en qué consiste el bien más preciado de todos, que ha de ser objeto de toda legislación, se encontrará que todo se reduce a dos cuestiones principales, la libertad y la igualdad, en la cual la libertad no puede existir. Renunciar a la libertad es renunciar a ser humano, a ser hombre, y eso no se puede, no puedes renunciar a eso. La verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, sino que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro y que no sea tan pobre como para verse forzado a venderse. Esta igualdad se dice
no puede existir en la práctica. Dice que no se puede dar en la práctica. En la práctica. Pero sí el abuso es inevitable. Dice, pero sí el abuso es inevitable. No podemos evitar. Es inevitable el abuso. ¿Quiere decir eso que hemos de renunciar forzosamente a regularlo? O sea, en la práctica no se puede dar esa igualdad. Es inevitable el abuso. Yo tengo mucho, tú tienes poquísimo, entonces ya, yo te compro. Yo te doy algo, pero haces lo que yo quiero. Entonces dice acá, quiere decir eso, si es inevitable el abuso en la práctica, eso quiere decir que debemos renunciar forzosamente a regularlo, como precisamente la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad. Hay que hacer, como siempre se tiene esa tendencia al abuso, hay esa tendencia al abuso, entonces la fuerza de la legislación tiene que ser mucho más poderosa. Quien tiene que orientarse a mantener la legislación. Pregunta, ¿se entendió la lectura? ¿Qué marco en la 4? Según las palabras de Rousseau, la igualdad es el sustento de todo derecho y consiste en que nadie puede someter a otro ni ser sometido. Muy bien. Muy bien. Excelente. La 5. Rousseau denuncia que en las sociedades hay quienes pretenden de otros y para evitarlo propone. ¿Cuál sería la clave? La 5. Perjudicar el trabajo, diálogo pacífico, burlar la libertad del acuerdo entre las partes, destruir la igualdad, leyes que lo castiguen, abusar de la nobleza, mejoras educativas. ¿Cuál es la clave de las 5? Hay quienes pretenden burlar la libertad de otros y para evitarlo propone el acuerdo entre las partes, el contrato, pues, ¿no? El contrato. Muy bien. Oye, muchachos, estamos bien, ¿ah? Está muy bien, excelente, excelente, chicos. Uy, el intelectual renacentista Nicolás de Maquiavelo jamás dijo la frase el fin justifica. Eso es cierto. Sin embargo, se le atribuyen debido a que el señor Maquiavelo, y te tengo la diapositiva de Maquiavelo por aquí, tengo la diapositiva de Maquiavelo por aquí, voy a buscarlo a Maquiavelo, ese que lo tengo, me parece que lo tengo. Maquiavelo, aquí está, mi tío Maquiavelo, aquí está mi tío Maquiavelo, ok, amigo Maquiavelo, dice, él es Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo, él es autor, se le atribuye la teoría del realismo político, ok, realismo político. Vamos bien, ¿ah? Recién van a ser las 9 de la mañana. Vamos bien. Y no estamos corriendo, estamos yendo despacio, tranquilitos, ¿ok? Estamos bien. ¿Está entendiendo hasta acá, muchachos? ¿Sí? Ok, listo. Realismo político. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué entiendes por la palabra realismo? ¿Qué entiendes por la palabra realismo? Que sea tal como es, que sea real, ¿cierto? ¿Correcto? Eso está bonito, Marcia, no romantizar la verdad y verla, ser realista, ser realista, ser realista. Así es. Eso de que no, el amor es para siempre. Oye, no, va a haber, te vas a pelear. No siempre te voy a ser fiel hasta con el pensamiento. No seas mentiroso. No seas mentiroso. Ella no te quiere, ni te querrá. ¡Hala! ¡Qué malcriada! ¿Quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto eso? Medalí. No, Medalí. Tampoco tanto, Medalí. Tampoco tanto. No, pero eso de que, ay, te soy fiel hasta con el pensamiento. No, pe.
Ya, te creo que físicamente ya, pero con el pensamiento no sea loco. No, Medalí, no digas eso, Dios salir está por acá. Ella me ama con el pensamiento. La pichanga, por Dios. Oye, ser realista, fe, ¿no? No, o sea, no, voy a jugar pelota nomás con mis amigos. No seas mentiroso, pero vas a terminar tomándote tu cerveza. Sé honesto, sé sincero, sé real. Muy bien. Profe, pero la realidad, profe, pero la realidad a veces es, pero es la realidad. ¿Prefieres vivir una realidad dura o vivir engañado? A la realidad duele, pero es mejor que duela a que te engañen. Ay, ay, ay. No, la realidad puede ser, yo no digo que sea mala, no he dicho que sea mala, sino que es tal cual, ¿cierto? Tal cual, listo. En el campo de la política, el señor Maquiavelo es representante del realismo político. ¿Y a qué se refiere con el realismo político? Bueno, Raquel, tienes toda la razón, la verdad es útil. Bueno, depende también, hija. En algún momento hemos dicho que hemos mencionado, cuando hablamos de epistemología, las tres teorías de la verdad, ¿no? Entonces te decía, Maquiavelo, ¿en qué momento de la historia lo encuentro, profesor? A Maquiavelo lo encuentras justamente en el periodo de transición, humanismo y renacimiento, saliendo de la Edad Media, iniciando la Edad Moderna. Entonces, en ese periodo de humanismo renacimiento lo encontramos al señor Maquiavelo. Y hace un rato hemos mencionado el hecho de que entre la Edad Media y la Edad Moderna está el humanismo y el renacimiento, y que en la Edad Media predominaba el poder religioso, ¿no? Predominaba el poder, el Papa era la máxima autoridad y lo que dice el Papa, amén, ¿no? Entonces gobernaba, el Papa gobernaba. O el poder de la iglesia, en todo caso, el poder de la iglesia, el poder de la iglesia. Ok, listo, muy bien. Pero como te decía, ¿no? Se produce el humanismo, el renacimiento y ya Maquiavelo empieza a esbozar nuevas formas de gobierno. Dice, hay que ser realistas a la hora de gobernar. Y él escribe una obra, y él escribe una obra llamada El Príncipe. Él escribe una obra llamada El Príncipe. El Príncipe. Esta obra, El Príncipe, ok, está basada, ok, en la vida de un príncipe italiano, que al parecer era muy duro a la hora de gobernar, ok. A ver, tratados son como de gobernar. Sí, sí, Francisco. Sí, 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 sí. Sí, Francisco, justamente lo iba a decir. Se basa en la vida de César Borgia. Los Borgia, una familia italiana de mucho poder en aquel entonces, inclusive hay un papa Borgia, y esa es una etapa oscura de la iglesia. Este papa tenía abiertamente, al parecer, relaciones sexuales, hasta con su hija cometían incesto. Es, es un tema bien, bien complicado, bien oscuro. Pero bueno, Maquiavelo escribe El Príncipe basándose en la forma de actuar, de gobernar de este gobernante César Borgia, ¿ok? Y en esta obra, ¿ok? Se plantea que para gobernar, amigo Francisco, para gobernar se debe prescindir de cuestiones morales. Chicos, ¿qué significa prescindir? ¿Qué significa omitir? No tomar en cuenta. Muy bien, Paulita. Virtuales para ti, Paulita. Claro que sí, prescindir. No tomes en cuenta lo moral. O sea, no seas ético. No vale la ética y la moral para gobernar. Porque para gobernar hay que tener mano dura. Y de ahí viene la tergiversación, o mejor dicho, lo que la frase que se le atribuye
a Maquiavelo. Como bien dice la lectura, es una pregunta bien planteada, la pregunta dice, la frase, el fin justifica los medios, nunca lo dijo Maquiavelo, y eso es cierto, nunca lo dijo. No está escrito, ni siquiera está escrito en la obra El Príncipe. Entonces, profesor, ¿de dónde sale eso? Sale como conclusión de la obra. Al leer El Príncipe, no, nunca lo dijo Carimé, nunca lo dijo, nunca lo dijo, ni tampoco está escrito en El Príncipe. Esto se extrae como conclusión de la obra. El fin justifica los medios. ¿Qué entendemos por el fin justifica los medios? Ahorita voy, Paula, ahorita voy por eso. ¿Qué significa el fin justifica los medios? El fin, el objetivo, la meta. Los medios, el camino para llegar al fin. ¿Ok? El fin, es decir, la meta, justifica lo que haga para... Profe, me va a disculpar, profe, pero yo quiero ser sanmarquino. Yo tengo que ingresar como sanmarco, profesor. Y me va a disculpar, profe, le voy a ser honesto. Ajá, me da lisa ignorar la verdad. Le voy a ser honesto, profesor. Ya me contacté con los que resuelven el examen de admisión. Ya me contacté. Me han cobrado tanto de dinero y ya les pagué. Ya les pagué. Yo sé ingresos. Oye, pero le estás quitando vacante a una persona que se ha esforzado o estudiando. No me interesa, profesor. Oye, pero no es correcto lo que estás haciendo. Estás cometiendo un delito. No me interesa. Mi meta es ingresar a San Marcos. ¿Cómo lo haga? No importa. Profesor, ¿ese es el razonamiento de la frase que se le atribuye a Maquiavelo? No, pero lo estoy utilizando como ejemplo. Porque esa frase, el fin justifica los medios, ha sido generalizada y se aplica en distintos ámbitos, como el que te acabo de plantear, como el que te acabo de plantear. Sin embargo, esa no era la esencia de la obra El Príncipe. La obra El Príncipe tiene como esencia el hecho es gobernar. El gobierno, el Estado, el gobernante, un ratito, déjame leer, déjame leer. Ajá, es una interpretación, Madeline, es una interpretación. Es mejor, eso sí, es mejor ser temido a ser amado. Nadie dijo, Paula, el fin justifica los medios, nadie lo dijo, nadie lo ha dicho. O sea, ¿quién extrajo esa conclusión? No lo sé, pero en realidad cualquiera pudo haber extraído esa conclusión de la obra. Ya, ahí voy, ahí voy. ¿Cuál es la esencia? Ahí voy, ahí voy. Pero lo que dice tu compañero es cierto, es mejor ser temido a ser amado. Prefiero que me temas a que me ames. Esa es la frase que el dios Aldir tiene. Que me temas a que me ames. Escúchame, la esencia, vamos a la esencia. La esencia, ¿no?, de la obra del príncipe es que el gobernante tiene una responsabilidad. ¿Ok? El gobernante tiene una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿Cuál es esa responsabilidad? Garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Garantizar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Esa es la responsabilidad del gobernante. ¿Cómo consigo eso? Si para conseguirlo debo cometer actos indebidos y morales, estos quedan totalmente justificados. Esta obra puede entenderse como un análisis psicológico de un gobernante. Un gobernante debe ser cínico, un gobernante debe ser manipulador, sin escrúpulos, que no le tiemble la mano
cuando tenga que hacer actos o tomar decisiones drásticas. Así debe ser el gobernante Maquiavelo. Esos actos indebidos drásticos quedarán justificados siempre y cuando se alcance el fin que se busca. ¿Cuál es? Garantizar la seguridad y el bienestar de los presidente de Estados Unidos promedio. Ya llegó el dios Aldín, muchachos. Ya llegó el dios Aldín, así tengan cuidado. Ya saben, ya. ¿Cuál es la frase del dios Aldín? Quiero que me temas a que me... Listo, entonces ya repasamos a Maquiavelo, pero sí cumple con la obra. Claro, o sea, en la obra se ve reflejado eso del fin justifica los medios, pero no lo dijo, no lo escribió. Lo que sí está escrito es que prefiero que me teman a que me amen. Entonces, el intelectual renacentista Nicolás Maquiavelo, y de ahí viene la frase, el nombre maquiavélico. Oye, eres muy maquiavélico, con la persona que planifica, no vamos a hacer esto, ¿sí? Tengo un plan maquiavélico. Hace referencia a eso, hace referencia a hacer lo que sea, ¿no? Jamás dijo la frase, el fin justifica los medios. Sin embargo, se le atribuye debido a que según su pensamiento político, para gobernar hay que ser seres morales, los ideales morales son los gobernantes, no puede ser injusto, no puede ser injusto. Avioncito, ¿cierto? Avioncito. Oye, estás hecho un diablo, ¿ah? A ver, dice acá, Miguel es un estudiante, es un dirigente estudiantil y siempre está invocando a sus compañeros a participar de las asambleas que se organizan. A ver, la frase de Alir es, dos más y nos vamos, dos más y nos vamos. Me hace despreciar un vaso de cerveza. No, Wilson, no. Dios Alir está acá. Y te está mirando con una cara, si vieras la cara. Ahí está el Dios Aldín. A ver, dice, Miguel es un dirigente estudiantil y siempre está invocando a sus compañeros a participar de las asambleas que organizan para que puedan discutir sobre sus propios problemas y las posibles soluciones. Ya está. Que se organicen para que puedan discutir sobre sus propios problemas y las posibles soluciones nazcan de ellos mismos. De acuerdo al pensamiento de Arendt, a este personaje lo vamos a buscar y no, permíteme un ratito. Por favor. Ok. Pregunta.
¿Estás viendo pantalla? ¿Escucha? ¿No se escucha? Hola, bípedos sin plumas sin Ahora, ancha. En nuestra opinión, la filosofía de Hannah Arendt puede servir como vacuna para el pensamiento de carácter totalitario. Por ello, nos parece muy recomendable estudiarla en un momento en que parece que los discursos fascistas están triunfando en diversos países. Hannah Arendt nació en Alemania a principios del siglo XX. Siendo adolescente, ya se había leído obras de gran complejidad como La crítica de la razón pura de Kant, demostrando una inteligencia sobresaliente. Fue expulsada de la escuela por problemas de disciplina, lo cual no fue un impedimento para que siguiera estudiando por libre. Aprobó las pruebas de acceso libre a la universidad y estudió, como no, filosofía. Hannah Arendt era judía. Cuando los nazis ascendieron al poder, utilizó su casa para ayudar a la población perseguida. Fue detenida por la policía secreta de la Alemania nazi. Se vio obligada a huir del país, yendo a Francia y Estados Unidos. Arendt cree que en nuestra vida hay tres actividades fundamentales: la labor, el trabajo y la acción, que se corresponden a tres condiciones de la vida humana: la vida, la mundanidad y la pluralidad. La autora denomina labor a todo aquello que nos permite mantenernos con vida. Es una actividad ligada a la necesidad. Como organismo vivo, si quieres mantenerte en la existencia, debes satisfacer unas necesidades como obtener alimento. Estarás de acuerdo en que los seres humanos no nos limitamos a mantenernos con vida, sino que producimos y fabricamos todo tipo de utensilios y maquinaria. Si alzas la vista y te fijas en tu alrededor, comprobarás que la práctica totalidad de lo que ves ha sido construido o por los humanos o sigue ahí porque los humanos lo permiten. De este modo, según Hannah Arendt, nos distanciamos y controlamos la naturaleza. Esta segunda actividad será el trabajo. El trabajo crea y construye nuestro mundo. Ya hay que Arendt considera que la condición humana del trabajo es la mundanidad. La tercera y más elevada de las actividades es la acción, la actividad por la que decidimos qué queremos hacer, quiénes queremos ser. La acción nos proporciona una identidad, una forma de estar en el mundo que compartimos con otros. Por eso la acción se corresponde con la condición humana de la pluralidad. La política, la vida en común, es lo más propiamente humano de la condición humana. Eres un ser de acción. Mediante las acciones apareces y te muestras al mundo, y tus acciones tienen una repercusión en el mundo que compartes con otros. Dado que tus acciones tienen consecuencias, tienes que ser responsable. Ese es el precio de la libertad. Ahora que tienes en cuenta que tus acciones tienen consecuencias en tu entorno, en los demás, la gran pregunta es: ¿cómo debes actuar? Podrías actuar según las normas, podrías limitarte a obedecer, pero yo planteo un problema. Si te limitas a actuar según las convenciones establecidas, no estarás pensando por ti mismo. Precisamente lo que buscan los totalitarismos es decirte en todo momento cómo debes actuar, lo que te convierte en alguien superfluo que se limita a dejarse llevar. Lejos de seguir la moral imperante de tu comunidad, lo que debes hacer es pararte y reflexionar cómo debes actuar. Debes pensar en quién eres, en quién quieres ser, y preguntarte si hay una armonía y coherencia entre tu pensamiento y tu voluntad. Si tú no tienes ese diálogo interior, querrá decir que habrás dejado de pensar y que te estarás dejando llevar por el rebaño. Es necesario que pienses y que cuando lo hagas te proyectes a ti mismo y te preguntes: ¿te gusta ser quien eres? ¿Estás orgulloso del modo en que actúas? Si no piensas en lo que haces, tampoco tendrás remordimientos por ello. Habrás sucumbido a lo que Hannah Arendt denomina la banalidad del mal. Como ves, Hannah Arendt lucha contra el pensamiento único, contra las opiniones prefabricadas, contra los eslóganes. Hannah Arendt distingue entre dos tipos de mal. El primero será el mal radical, que se da cuando, a pesar de haber pensado y deliberado y saber que tus acciones dañarán a los demás, no te importa. Los líderes fascistas actuaban así. Sabían que sus acciones dañarían a parte de la población, pero no les importaba, quizá porque se refugiaban en algo que les impedía ser imparciales, como pertenecer a determinada raza, grupo o clase social.
Si actuamos de este modo no estaremos siendo imparciales y no nos estaremos poniendo en el lugar de los demás. Arendt decía que solo los individuos piensan y pueden ser amados. Son los intereses de los individuos los que debemos considerar en su diversidad y pluralidad. Bajo la diversidad y las diferencias superficiales, hay individuos que son los verdaderos objetos de la moral. Si emitimos un juicio basándonos en que somos de determinada raza o determinado pueblo, no estaremos actuando imparcialmente. El otro tipo de mal será el mal banal. Lo explicamos contando un hecho verídico. Hannah Arendt, como hemos dicho, era judía. Como sabéis, los judíos fueron perseguidos y exterminados por el ejército nazi. Adolf Eichmann fue teniente coronel, se ocupaba de la logística para exterminar masivamente a los judíos. ¿Qué creéis que dijo Hannah Arendt sobre este soldado nazi? ¿Que era una persona profundamente cruel? ¿Que era un genio del mal? Agarraos a la silla, nada que ver. Lo que dijo Arendt es que Eichmann no era una persona perversa o cruel, era simplemente un necio, una persona mediocre, alguien que obedecía las órdenes que le llegaban de arriba sin cuestionárselas. Dado que no pensaba en las consecuencias de sus acciones, tampoco tenía remordimientos morales por lo que hacía. Él actuaba según la legalidad de su tiempo. ¿Quiere esto decir que Eichmann era inocente? No, de ninguna manera. No pensar no lo convierte en inocente. Desde luego que tiene que ser responsable por sus actos. Kant decía que la moralidad pasa por el respeto a la ley. Arendt añadirá que siempre que la ley sea respetable. Hannah Arendt fue malinterpretada y duramente criticada. Algunos la acusaron de defender a los nazis a pesar de ser judía. Lo que Hannah Arendt nos está diciendo es que es fundamental que pensemos por nosotros mismos, que no nos dejemos llevar por la moral imperante, los eslóganes, los discursos prefabricados. Tenemos que dejar de ser parte del rebaño, un engranaje más de una gran maquinaria que nos dice cómo pensar y actuar. No basta con aceptar las normas de nuestro tiempo si no hemos deliberado racionalmente si esas normas son justas e imparciales. No seas un necio como Eichmann. No seas de los que dice yo solo obedezco órdenes. La propuesta de Hannah Arendt nos sirve para huir de la posverdad y de los totalitarismos. Ningún gobierno fascista prosperará si empleamos las herramientas que Hannah Arendt nos invita a usar. La capacidad de pensar por nosotros mismos, la imparcialidad, el consenso, el debate racional, la exposición de ideas y la persuasión no violenta. Gracias, Hannah Arendt. Pregunta. ¿Alguna pregunta con respecto a esta mujer filósofa, Hannah Arendt? Interesante lo que plantea. ¿Alguna pregunta antes de ir a la, alguna inquietud antes de ir a la pregunta? ¿Aló? ¿Se entendió lo de Hannah Arendt? ¿Aló, aló? ¿Están ahí? ¿Alguna consulta, Marcia? ¿Qué te pareció? ¿Algún comentario con respecto a lo que plantea? A ver, ¿qué nos debe quedar de Hannah Arendt? Que está en contra de los totalitarismos, ¿ok? En contra de los totalitarismos. Y está en contra de las personas. Sí, pero está en contra de las personas que como borreguitos siguen lo que supuestamente está establecido. Y no piensan, y no razonan, y no cuestionan. ¿Ok? ¿Correcto? Interesante lo de los dos males, ¿no? El mal radical y el mal banal. El mal radical, la persona que sabe que está haciendo daño y lo hace. El mal banal es el que está haciendo daño, pero no se da, mejor dicho, no es que no se dé cuenta, sino es que dice, se justifica porque dice yo sigo órdenes. Qué buena pregunta, ¿qué significa ser libre en un contexto general? Pues esa pregunta es bien compleja. Hannah Arendt dice que ser libre es asumir las consecuencias de los actos que uno realiza, pues, ¿no? Asumir las consecuencias de los actos que uno realiza, tienes que ser consecuente. Pero también plantea el hecho de ir en contra, no ir en contra de la corriente, pero sí ir en contra de lo establecido. Porque, o sea, tú puedes seguir la ley, como dice, ¿no? Hay que respetar la ley siempre y cuando la ley sea respetable. Claro, cuestionar siempre está bien. Cuestionar siempre está bien.
Porque el cuestionario implica por qué está esa ley ahí, por qué tendría que ser así. Si descubres que es injusta, ¿por qué la tengo que seguir? ¿Ok? Entonces ella es un poquito feminista, ¿no? Defensora de las minorías también. Entonces ella dice acá, ¿no? Que esta chica, Miguel dice, es un dirigente estudiantil y siempre está invocando a sus compañeros a participar de las asambleas que organizan para que puedan discutir sobre sus propios problemas y las posibles soluciones nazcan de ellos mismos. De acuerdo con el pensamiento de Arendt, la participación política a eco. Esa es la clave. Pregunta, ¿te gustó el video? ¿O ya conoces a una persona más, Hannah Arendt? La figura del velo de la ignorancia. Rawls hace referencia a una condición de olvido que en las situaciones, ya, para eso también, este es otro, este es un filósofo norteamericano. Permíteme un ratito. Vamos a encontrar en este video, que dura poquito. Sufres de irritación. El poder de Vic en un jarabe. Pregunta, ¿se está viendo la pantalla? ¿Se está escuchando? Sí, ¿no? Ya, ahí va. Bienvenidos a unprofesor.com. Vamos a analizar hoy el pensamiento de John Rawls respecto a su teoría de la justicia. John Rawls intenta establecer cuáles son los principios de la justicia, pero, sin embargo, establece un elemento fundamental. Tan importante es el hecho de cómo llegamos a estos principios de la justicia como cuáles son los principios de la justicia. Digamos que John Rawls forma parte de una teoría filosófica llamada contractualismo. Contractualismo. ¿Te acuerdas que hemos hablado del contractualismo hace un ratito? Rousseau, Luke, hablan de contractualismo. Rawls también. Es decir, somos los seres humanos los que establecemos a través de un pacto, a través de un contrato, lo que consideramos que es el bien o el mal o los elementos fundamentales de una sociedad. Autores como Hobbes, como John Locke o como Jean-Jacques Rousseau entrarían parte de esta visión contractualista. Así pues, John Rawls primero lo que plantea es cómo hacemos para decidir cuáles son los principios de la justicia. Así crea un elemento fundamental que es el concepto del velo de la ignorancia. Justamente plantea la pregunta, el velo de la ignorancia. ¿En qué consiste? Para poder llegar a comprender y a crear los principios de la justicia necesitamos una total imparcialidad. Por lo tanto, debemos acudir a esa hipotética reunión en la cual se deciden cuáles son los principios de la justicia, ignorando cuáles son los elementos fundamentales que me definen. Debo acudir a esa reunión sin saber si soy un hombre, una mujer, si soy blanco, si soy negro, si soy joven, si soy viejo, si soy rico, si soy pobre. Es decir, debo desconocer cuáles son mis categorías porque si las conozco, en lugar de actuar imparcialmente, lo que haré será intentar defender mis derechos, mis libertades y aquellos que forman parte de mi colectivo. Evidentemente, esto lo que hace es dificultar la práctica de esta reunión hipotética. En segundo lugar, el velo de la ignorancia, según Rawls, lo que plantea es que para llegar a establecer es justo, primero dice que los hombres somos producto de un contrato, o sea, mejor dicho, nuestra convivencia es producto de un contrato, o sea, debe haber un contractualismo. Así pensaba Rousseau, pensaba Luke, pensaba Hobbes, ¿no? Así como dice acá el maestro.
Ya, entonces debemos generar un contrato, pero a la hora de reunirnos para establecer ese contrato, para establecer que es justo, debemos asistir a esa reunión sin ningún elemento de juicio predeterminado. Por eso dice él, sin tomar en cuenta si soy hombre, si soy mujer, porque si voy con la categoría de soy hombre, bajo ese concepto voy a tratar de establecer lo que como hombre me conviene. No voy a ir pensando o sabiendo que soy mujer, porque si voy sabiendo que soy mujer, lo mismo. Soy blanco, si soy negro, si soy rico, si soy pobre, no. Entonces, el velo de ignorancia que implica asistir a esa reunión para establecer un contrato, pero totalmente imparcial, sin ninguna categoría predeterminada. Pregunta, ¿se entendió? ¿Lo? Entonces, vamos a la pregunta y nos dice acá, nos dice aquí, voy a leer, la figura del velo de la ignorancia de Rawls hace referencia a una condición de olvido de las situaciones y necesidades particulares, buscando qué. Dame la clave. Así, justa e igualitaria. ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Julio piensa que si los legisladores se olvidaran de su condición de videntes, mandarían a construir ciudades en las que puedan transitar tanto videntes como invidentes. Pues como diría Rawls, mira qué interesante. Julio piensa que si los legisladores se olvidaran de su condición de vidente, o sea, de personas que ven, se olvidaran de que yo veo, por ejemplo, no se habla de una arquitectura inteligente. Cuando se mandaron a construir las ciudades, pongo así. Oye, pero hay cieguitos. Uy, no, no lo tomé en cuenta. Entonces, ¿cómo va a transitar un cieguito o una persona con silla de ruedas? Una persona ciega, una persona con silla de ruedas, ¿cómo va a transitar? Tienes la verna, tienes la vereda. ¡Pum! Es que a partir de este pensamiento se dice, ¿verdad, no? Ponle una rampita para que puedan transitar. Por eso dice acá, Julio piensa que si los legisladores se olvidaran de su concepción, mandarían a construir ciudades en las que puedan transitar tanto videntes como invidentes. ¿Cuál es la clave? Es mejor abogar por el beneficio de la mayor cantidad de gente. Urge legisladores que velen por las necesidades de las minorías. Ya no se puede seguir ignorando la situación de los invidentes. Dedo, ¿no? No se puede, no se debe conseguir la posición de la mayoría ni de la minoría. Claro, tienes que, el velo de la ignorancia otra vez, el velo de la ignorancia. Muy bien. Sara, después de 3 años residiendo en Europa, manifiesta que allá sí existe un adecuado reconocimiento de las mujeres, ya que no son juzgadas por cómo se visten, su forma de andar o el rumbo que tomen en sus vidas. Y por ello las mujeres españolas son mucho más libres que las peruanas. De acuerdo con las expresiones, a sus expresiones, Sara defiende la tesis de Arendt, no. Rawls, no. La clave es Nancy Fraser, pero la pregunta es, ¿quién es Nancy Fraser? Entonces, aquí está. Entonces, buscamos a Nancy Fraser. ¿Dónde estás, Fraser? Aquí está. Ella es Nancy Fraser y habla de la justicia social. ¿Okay? Lo que ella plantea, Nancy Fraser, es el tema de la justicia social. Ella va de una u otra manera a reivindicar lo que es la justicia. Ella nos habla de justicia distributiva y de la justicia del reconocimiento. La justicia distributiva, la justa distribución de los recursos materiales. Otra vez, no se trata de repartir por igual, sino una justa redistribución.
en función a lo que uno haga. Debe haber una justa distribución, justa. Por lo tanto, en el caso de la plusvalía, el empresario que se enriquece con el excedente económico no remunerado, no, eso está mal. Hay que redistribuir, debe haber una mejor distribución de la riqueza. Esa es la justicia distributiva. Otra justicia, dice Nancy Fraser, es la justicia del reconocimiento. Ahí entra el tema del feminismo. Se refiere a las cuestiones identitarias de los grupos sociales. No renunciar a tu identidad. ¿Ok? Reconocimiento. Y es por eso que hoy en día las mujeres han ganado reconocimiento, que siempre debieron tenerlo, pero lamentablemente la sociedad machista no se la dio. El reconocimiento a las minorías LGTB, por ejemplo. No, las minorías LGTB, a eso se refiere. Claro, ¿por qué? Porque las normas, las políticas, las leyes han sido pensadas ¿para quién? Para ciertos grupos, pero no para otros minorías. No se reconoce, por ejemplo, a los homosexuales, no se reconoce a las tribus, por ejemplo, ¿no? A las personas que no pertenecen a la religión católica, que son de otra religión o que no tienen religión. Debe haber una justicia del reconocimiento. Por eso la clave aquí es Nancy Fraser. Pregunta, ¿se entendió? ¿Aló? ¿Sí? A ver qué dice. Hay dos tipos de justicia, la justicia distributiva y la del reconocimiento. La distributiva hace referencia a una mejor distribución de la riqueza y la del reconocimiento es reconocer a aquellos grupos que no han sido reconocidos a través de la historia. Como es en el caso, por ejemplo, las familias homosexuales. No tienen, en nuestro país, por ejemplo, no tienen derechos. ¿Ok? Hay que reconocer esos derechos, dice. Eso es justo, dice Nassim Fraser. Sería justo, así como el tema de las mujeres en la pregunta 10. Victoria escucha a su padre quejarse del actual gobierno y manifestar que nuestro país está así por la culpa de la gente ignorante que vota por cualquier payaso que le promete el oro y el moro, y cuando está en el poder se transforma en un tirano. Las expresiones del padre de Victoria encuentran coincidencias con el pensamiento político de quien proponía la teoría del para el Estado. Clave, clave. Muy bien. ¿Cuál es la clave correcta? Y para eso, diapositiva. Diapositiva. ¿Ok? Y en esta diapositiva, esta es la diapositiva. Mira, esta diapositiva responde a esta pregunta. Esta diapositiva, profesor, cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Y alma me suena, profe, me suena. Este señor decía lo siguiente, que lo que se cumple en el ser humano se cumple en la sociedad. Lo que se cumple en el ser humano se cumple en la sociedad. Este señor decía de que una cosa es cuerpo y otra cosa es el alma, y que el alma no pertenece a este mundo, y que el alma tiene 3 niveles. Racional en la cabeza, irascible en el pecho y concupiscible en el bajo vientre. Cada nivel de alma cumple con una función específica. Racional, pensar. Irascible, sentimientos, emociones, ímpetu. Concupiscible, satisfacción de las necesidades básicas. Todo ser humano tiene los 3 niveles, todo ser humano. Pero no en todos predomina, o mejor dicho,
en cada uno de nosotros predomina uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? ¿Quién es este señor? El señor Platón. El nivel de conocimiento es menos en la parte de concupiscible y es más en la parte racional. Y eso tú lo trasladas a la sociedad. Platón dice, entonces quien debe gobernar es aquella persona donde predomine la parte racional. Pero es una pirámide. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos se caracterizan por eso. ¿Quiénes son ellos? Los más preparados para Platón son los filósofos. Profe, ¿un filósofo tiene alma racional? Sí. ¿Tiene alma irascible? Sí. ¿Tiene alma concupiscible? Sí. Pero de las tres, en el filósofo predomina la racional. Es decir, piensa, razona antes de actuar. Por eso está preparado para gobernar. Profe, la gente de la pirámide, de la base de la pirámide, la gente del pueblo, ¿tiene alma racional? Sí. ¿Tiene alma irascible? Sí. ¿Tiene alma concupiscible? Sí. ¿Pero qué predomina en ellos? El alma concupiscible. Por lo tanto, no se caracterizan por pensar, razonar y tomar buenas decisiones. ¿Quiénes deben gobernar entonces según Platón? Para Platón, deben gobernar solamente los que tienen un alto nivel de conocimiento. Profesor es discriminación, pero Platón pensaba así. Eso tú lo llevas a la actualidad, como plantea la pregunta número 10, y no deja de tener razón. Todo ese circo que tenemos en el gobierno, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, ¿de dónde? ¿Cuántas veces nos han gobernado este tipo de personas? Y a veces uno no se tienta a pensar de que Platón tiene razón. A su profe. Parece muy radical, pero me parece que Platón tiene razón. ¿A quién van a funear? ¿A quién van a funear? Ah, cuidado, me funa. A mí. Oye, entonces dime, a veces no nos tentamos en pensar, la profesor, ¿por qué mejor Platón debe revivir, profesor? Pero tengo un detalle, Platón puso en práctica sus ideas, no tuvo buenos resultados, no tuvo buenos resultados. Fiorella se queja de que los ojos siempre están mirándola por su físico y soslayan otros aspectos de sus personas. O sea, minimizan otros aspectos, solamente la miran a ella por su figura. Esta falta de un verdadero reconocimiento, según el filósofo canadiense Charles Taylor, podría generar que este señor Taylor canadiense, este señor Taylor canadiense es representante del multiculturalismo, multiculturalismo, ¿ok? Hay que respetar, o sea, por ejemplo, hay una palabra bien interesante en filosofía que se llama alienación, una palabra que viene desde Hegel. Para Hegel la alienación es correcta, para Marx la alienación es negativa. Y la alienación viene a ser, bajo el punto de vista de Marx, la negación de uno mismo. ¿Ok? Entonces, el filósofo peruano Salazar Bondi decía que no se puede hablar de filosofía peruana ni latinoamericana porque somos un pueblo alienado, porque siempre imitamos. Somos alienados porque no reconocemos nuestra verdadera identidad. Así es, Marcia, tienes toda la razón. Ok, listo, ok. Entonces, este señor Taylor plantea la teoría del multiculturalismo. El hecho es que no existe una sola cultura, existen muchas culturas. Y yo no pertenezco a todas las culturas, cada uno pertenece a su cultura. Tú debes debes generar tu identidad y no debes buscar ser otro. Ok, dice, esta falta de un verdadero reconocimiento, según Taylor, podría generar que Fiorella se queja de que los chicos siempre están mirándola por su físico y soslayan otros aspectos de su persona. No la reconocen por lo que ella es, no por otros aspectos, solamente por su físico. Esta falta, dice acá, de verdadero reconocimiento, ¿qué podría generar en Fiorella? Sí soy, dice, sí soy. Que Fiorella sea tolerante con el tiempo y ya no se moleste. Que Fiorella desarrolle un resentimiento hacia los varones. Que Fiorella cambie su forma de vestir para no atraer miradas. Que los amigos de Fiorella se solidaricen su situación. No, esto de acá.
Y eso es peligroso. Y eso es peligroso. Porque renuncias a lo que tú eres. Eso es peligroso. O sea, Fiorella termina cediendo. Termina cediendo. ¿Qué pasa? No, que está bien, pero o sea, el hecho es que, a ver, Leandro, te explico. Lo que pasa aquí, lo que pasa aquí es que ella podría, ¿no? La pregunta dice podría generar. O sea, podría ser que ella termine tolerando, o sea, para que ya no le estén fastidiando, se haga tolerante con el tiempo y ya no se moleste. Ella debería molestarse, porque no la están reconociendo porque lo que ella es, debería molestarse, pero termina aceptando y ya tolera y tolera para que ya, para ya no generar conflicto. Entonces renuncia de una u otra manera a lo que ella es, a su identidad. No debería ser eso. La teoría del multiculturalismo dice que hay distintas identidades, hay distintas culturas. Ella tiene una forma de ser, ella tiene una cultura, ella tiene una forma de ser. ¿Ok? Y la gente no la reconoce, solamente se guía por su físico. Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, con los concursos de belleza. Y por eso, según Taylor, debo renunciar a lo que... No, 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 no. No, 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 no. Lo has entendido mal. Ella no debería tolerar. Por eso dice podría generar. Ahí dice podría generar. Podría generar eso. Pero que está mal, pues. No debería pasar, pero podría llegar a pasar eso. ¿Está mal? Está mal. Ella no debería renunciar. Por eso digo, ella debería molestarse. La 13 y la 14. De aquella ley de naturaleza por la que estamos obligados a transferir a otro aquellos derechos que si son retenidos obstaculizan la paz de la humanidad, se sigue una tercera que es esta. Que los hombres cumplan los pactos que han celebrado, sin lo cual los pactos son en vano, y nada sino palabras huecas. Y subsistiendo entonces el derecho de todo hombre a toda cosa, estamos todavía en la condición de guerra, y en esta ley de naturaleza se encuentra la fuente y el origen de la justicia, pues donde no ha procedido pacto, no ha sido transferido derecho, y todo hombre tiene derecho a toda cosa, y por consiguiente ninguna acción puede ser injusta. Pero cuando se ha celebrado un pacto, entonces romperlo es injusto. Y la definición de justicia no es otra que el no cumplimiento del pacto, y todo aquello que no es injusto es justo. Tanto, por tanto, antes de que los hombres de lo justo o injusto puedan aceptarse, deberán haber algún poder coercitivo que obligue igualitariamente a los hombres al cumplimiento de sus pactos, por el terror a algún castigo mayor que el beneficio que esperan de la ruptura de su pacto, y que haga buena aquella propiedad que los hombres adquieren por contrato mutuo, en compensación del derecho universal que abandonan, y no existe tal poder antes de que se erija una república. Thomas Hobbes, Leviatán. Diapositiva. La diapositiva.
Esta es la diapositiva. Me llamo Thomas Hobbes y él es autor del absolutismo político. Maquiavelo, realismo político. Hobbes, absolutismo político. Plantea el absolutismo. Ahora, así como te pregunté por el realismo, te pregunto por el absolutismo. Absolutismo, todo. Político, poder. Todo el poder reunido en un solo ente. Este señor es el autor del libro El Leviatán. Justamente el extracto de la lectura viene de ahí, del Leviatán. En esa obra, ok, habla acerca de la naturaleza humana. Rousseau decía, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Este señor dice, no, lo contrario, la naturaleza humana es perversa. El homo omnis lupus, hombre lobo del hombre. El hombre es lobo del hombre, homo omnis lupus. La naturaleza humana es perversa, pero hay un problema con la perversidad, el egoísmo, la injusticia, que si vivimos bajo ese parámetro, estamos condenados a la extinción. Estamos condenados al conflicto constante. Para evitar eso, los hombres firmaron un contrato tácito, otro contractualista, Rousseau, Locke, Hobbes, Rawls, contractualistas, firmaron, y en ese contrato tácito, dice este señor, el hombre renuncia a su esencia. ¿Cuál es su esencia? Perversa. El hombre renuncia para otorgarle el poder a ese ente. ¿Quién es ese ente? El Estado. La palabra Leviatán lo saca de la Biblia y el Leviatán es un monstruo marino, es un monstruo bíblico, es un monstruo bíblico. Entonces, ¿qué pasa con el Leviatán? Es una representación, pues, es una representación. El Leviatán viene a ser el Estado que controla todo, absolutamente todo lo controla el Estado. Surge el Estado como un artificio a partir de un contrato social. Regresamos a la lectura. Entonces dice acá que marcó en la 13. De acuerdo al texto, la República es una organización natural a la que los tienden los hombres, es natural, asegura la paz mediante medidas coercitivas y castigos, es un derecho universal, solo funciona si no, es esta de acá. Asegura la paz mediante medidas coercitivas. Y este Hobbes ha sido pregunta de examen de admisión. Si un joven estudiante acusa a sus padres de ser injustos por no querer mantenerlo más, es porque previamente conversaron en familia, pero no lograron llegar a ningún acuerdo. Se acordó que los padres deben mantener a sus hijos si estos estudian. Se establecieron las definiciones universales de justicia e injusticia. Se estableció que el Estado defiende los derechos naturales de la gente. Si un joven estudiante acusa a sus padres de ser injustos por no quererlo mantener, pero es un joven estudiante. Previamente se acordó que los padres deben mantener a sus hijos si estudian. ¿Sí? Si no se cumple eso, entonces eso es injusto. ¿Se entendió? ¿Aló? Ya está. Todos sabemos que los jugadores de fútbol son muy bien remunerados. De hecho, estos suelen presumir de los aparatos tecnológicos más modernos, ropa de marca y autos de último modelo. Sin embargo, muchas veces se ha visto que a los jugadores de piel oscura, los mismos que ganan muy buenos sueldos, se les abuchea en el público y se les hace burla comparándolos con animales. ¿Qué problema encontramos en el caso anterior? Existe una insuficiente redistribución. Tiene que ver con la teoría de la justicia de Nancy Fraser, la redistribución, que la esfera pública no funciona muy bien, que no gozan de reconocimiento adecuado, la ignorancia es responsable de esa realidad, no gozan del reconocimiento adecuado. Esa es la clave. Colorín colorado, este tema se ha terminado.
¿Se entendió, chicos? Oye, qué buen performance, hemos sido un ritmo interesante, ¿ya? Nos ha sobrado tiempo inclusive para que el dios Aldin tome su quiz. Lo de Hobbes. Hobbes plantea de que la naturaleza humana es perversa y el problema con la perversidad humana es que nos hacemos daño, somos egoístas. Si soy egoísta, busco mi beneficio, no me interesa lo que tú comes o no comes, no me interesa. Pero eso está mal, pero es nuestra naturaleza. Entonces, si seguimos esa lógica, en algún momento esto va a traer enfrentamientos y eso va a ser injusto también. Y va a traer como, claro, sí, egocéntrico, egocéntrico. Ok, entonces, espérate un ratito con lo de Taylor. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, según este señor Hobbes, tácitamente los hombres firmaron un contrato social. En ese contrato renuncian a esa esencia perversa. Renuncio a mi perversidad de hacer daño y ese poder que tengo yo se lo doy al Estado. Y el Estado, ese es el que va a ejercer el poder total. Y para ejercer el control, medidas extremas, radicales, coercitivas. El Estado controla todo. Y yo debo respetar, así no me guste. Eso dice Hobbes. Y lo de Taylor, el multiculturalismo, Taylor plantea pues que, o sea, lo que plantea básicamente es, o sea, no, reivindicar la identidad de cada cultura, de cada pueblo. Y que no debo, por ejemplo, ¿no? Acá en el caso de los peruanos, ¿no? Un ejemplo sería, Sócrates no participa mucho en política. Sócrates no participa mucho en política. En el caso de los peruanos, un caso muy significativo sería el de los arequipeños, ¿no? Que tienen una identidad fuerte, ¿no? Y siempre están, los limeños, lo de la capital. Pero no es que esté mal, dice Taylor, no es que esté mal, o sea, es su esencia, es su identidad, ¿cierto? En el caso de España, los catalanes, por ejemplo, ¿no? Los catalanes, que en algún momento se quisieron liberar, ¿no? De España, lo hemos visto con el fútbol, con el Club Barcelona, ¿no? Las manifestaciones y todo eso. A eso se refiere Taylor, a eso se refiere Taylor. Y que o sea, debo respetar mi identidad y que los demás respeten mi identidad. Claro, ajá, sí, sí, Marcio. Kant planteaba que la ética está basada sí o sí en lo racional, en lo lógico, en lo coherente. Lo que es ético, lo que es moral, lo que es políticamente correcto, debe estar sustentado en lo lógico, en lo cultural, en lo lógico, en lo coherente, en lo racional. Así es, Medali. Nos vemos la próxima semana. See you tomorrow. See you tomorrow. Oh, ¿cómo vas a preguntarme eso? ¿Cómo vas a preguntar eso?